Muy buenas tardes tengan todos. A continuación, este día vamos a pasar a exponer los resultados del proyecto integrador realizado por el grupo de tercer año A de la carrera de Enfermería, licenciatura en Enfermería de la Escuela Centro de Estudios Superiores de Guamúchil AC, vinculado con el tema de enfermedades emergentes. Mi nombre es Eduardo y a continuación mi compañero Josué Ramiro les hablará un poco y los introducirá un poco al tema. ¿Qué son las enfermedades emergentes? Nos dice que es una enfermedad infecciosa que consiste en afirmar que y es provocada por un agente infeccioso recientemente identificado como bacterias, virus y hongos. También nos dice que es capaz de causar un problema de salud público a nivel local, regional o mundial. También constituye un problema de salud que demanda en especial atención a la comunidad científica. Esto nos quiere decir que no existen tantos estudios relacionados con dicha enfermedad. Las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades transmitibles previamente conocidos que se reaparecen como problemas de salud, como ya lo había mencionado. Y también son enfermedades infecciosas que constituyen la primera causa de muerte en el mundo, tanto en el adulto mayor como en niños. Las enfermedades emergentes son consecuencia de la interacción de distintos factores, tales como determinantes sociales de la salud, alteraciones en las poblaciones y el cambio climático. En distintas ocasiones suelen ser llamadas como emergencias sanitarias, pero esto depende del alto impacto que tengan en la salud de las personas y del tiempo de proliferación, que la mayoría de veces puede ser rápido. Las enfermedades que afectan a los seres humanos cambian muy lentamente, pero duran un largo periodo de tiempo. La mayoría de ellas tienen síntomas muy comunes y similares, que suelen ser tos, disnea, fiebre, náuseas, vómito, entre otras. Otros factores para que aparezcan las enfermedades emergentes suelen ser la pobreza, la insalubridad, la infraestructura sanitaria, la falta de recursos financieros, entre otros. Las enfermedades infecciosas son la causa número 1 de muerte a nivel mundial y afecta tanto a niños como a adultos. Más de 13 millones de personas mueren cada año por enfermedades emergentes como la malaria, el SIDA, la tuberculosis, la fiebre hemorrágica que es producida por el virus del ébola, entre otras. En los últimos tiempos, las enfermedades emergentes se ha ido acelerando su transmisión, ya que existen diversos factores que hacen que los agentes etiológicos se diseminen más rápidamente, acortando los tiempos de contagio e incrementando las posibilidades de la exposición a ellos mismos. En el año 2001, el SIDA, la malaria y la tuberculosis cobraron 5.7 millones de vidas, y la mayoría fueron en países en desarrollo. La solución a la mayoría de las enfermedades emergentes está en manos de la sociedad, ya que puede prevenir o evitar la propagación y también puede evitar que haya algún impacto económico y comercial. Las más recientes investigaciones realizadas sobre enfermedades emergentes la constituyen la investigación titulada Conocimiento sobre transmisión de VIH-Sida y actitudes sobre prácticas sexuales riesgosas en varones de la institución educativa de Nazca Ica, publicada por Patricia del Pilar Bravo Molina, María Salomé Calles Roja y Liliana Teodora Lázaro Guzmán en el año 2019 en la ciudad de Lima, Perú, el cual nos habla sobre el contagio de una de las tantas enfermedades emergentes que existen, pero en este caso se habla de VIH-Sida, el cual afecta a toda la población en general. Pero esta investigación se centró en los varones específicamente de la institución educativa de Nazca Ica,
con el propósito de saber el conocimiento de los adolescentes y las actitudes ante ellas. Las enfermedades emergentes son un gran número, como se mencionó anteriormente, por lo cual a lo largo de los años se han publicado diversas investigaciones relacionadas a esto, como la siguiente investigación, a la cual se le nombró enfermedades emergentes y reemergentes, factores causales y vigilancia. Escrita por Elías Rodríguez Ferri en el año 2019 en la ciudad de León, México, lo cual tuvo el propósito de determinar la causa de las enfermedades emergentes y su vigilancia epidemiológica. El autor llegó a la conclusión que las enfermedades tienen gran relación con los animales con los que interactuamos, porque en ese medio cada vez más se presenta como factor crítico de enfermedades emergentes. La siguiente investigación se publicó en el año 2019 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por la autora Diana Alexandra González Chacón, con el nombre de Estrategias de comunicación para la prevención y el control de dengue mediante tecnologías móviles en la región de Apatlaco 2018. En esta se habló sobre establecer estrategias para la prevención del dengue mediante tecnologías de la información y comunicación para fomentar la participación comunitaria y la educación. La autora recalcó que la aplicación móvil obtendrá información necesaria para involucrarse directamente en el manejo de un evento de importancia en salud pública, con el propósito de promocionar y educar sobre la salud y el dengue. Por último, pero no menos importante, se agregó a nuestra lista la investigación con el título de Intervención Educativa de Enfermería en el conocimiento de la gripe AH1N1 en comerciantes del mercado Bellavista, Puno 2017, publicado por la autora Victoria Calla Picona y Ana Secuno, en el año 2017 en la ciudad de Puno, Perú. Esta investigación se propuso determinar las efectividades de la intervención educativa de enfermería en el conocimiento de la gripe AH1N1, a lo cual se llegaron como conclusión que la mayoría de los comerciantes del mercado de Bellavista Puno tenían conocimientos incorrectos respecto a la patología en general. Tipo de investigación. La presente investigación es de carácter mixto, porque en ella lleva el autor mezcla o combina métodos cualitativos y cuantitativos. La investigación cualitativa es el proceso de explicar y obtener profundidad del fenómeno a través de la obtención de datos extensos, narrativos, y se lleva a cabo la recolección de datos por medio de entrevistas y encuestas que se le brindan a las personas para que las respondan. Ese es el tipo de investigación cualitativa. Nosotros escogimos en el tipo de investigación la presente investigación es de carácter mixto, porque en ella el autor mezcla o combina métodos cualitativos y cuantitativos, ambos, para obtener el resultado más preciso de la investigación sobre las enfermedades. También hay el tipo de investigación sincrónica, se utiliza porque se estudiará cómo es un fenómeno en un periodo corto. Es aquella que toma como un punto de referencia hechos históricos. También se clasifica en investigación e intervención, es un plan para lograr llevar a cabo mejoras en el proceso donde se hayan detectado fallas o procedimientos susceptibles de tener mejoramiento o algunos indicadores a posibles problemas. Las enfermedades emergentes son aquellas causadas por agentes infecciosos recientemente identificados, capaces de dañar la salud pública a nivel local, regional y hasta mundial. En nuestro marco teórico incluimos las patologías de dengue, chikungunya, influenza, COVID-19, sarampión, tuberculosis, ébola, hepatitis, VIH-Sida, Zika, Mayaro y fiebre amarilla. De cada una de ellas incluimos el concepto, epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay 4 serotipos del virus del dengue. El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. El vector principal del dengue es el mosquito Aedes. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura del mosquito de las hembras infectadas. Cuando un mosquito pica a una persona con un virus del dengue, este ingresa al insecto. Cuando el mosquito infectado luego pica a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de esa persona.
Algunos síntomas del dengue son dolor de cabeza, dolor en articulaciones, músculos y huesos, náuseas, vómito, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas y erupciones. El dengue es una de las enfermedades reemergentes más importantes en el mundo actual. Origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países. En la mayoría de los casos se manifiesta con síndrome gripal o cuadro febril. Y en más de 500,000 pacientes, como el dengue hemorrágico, causa alrededor de 24,000 defunciones al año. Aproximadamente 2.5% de los afectados mueren. Cuando no se administra el tratamiento adecuado, las tasas de letalidad del dengue hemorrágico pueden desplazarse más de 20%. Para el diagnóstico confirmatorio del dengue se requiere la determinación positiva de anticuerpos de IgM, la detección positiva de IgG o la detección del antígeno NS1 en suero. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el aislamiento del virus. La prueba rápida Duocaset es utilizada para un diagnóstico oportuno en situaciones de brotes, inundaciones y otras emergencias, catástrofes naturales. No hay tratamiento específico para el dengue. Se recomienda educar al paciente para que no se automedique, que tenga una hidratación con suero oral y el control térmico con medios físicos, y si solo fuera necesario se administre paracetamol. La fiebre del chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por un mosquito infectado. Es un virus que es transmitido por los mismos mosquitos que transmiten el dengue y el Zika. Los síntomas de esta enfermedad es fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. El diagnóstico de esta enfermedad es fundamentalmente clínico, partiendo de la definición del caso sospechoso y contacto familiar. El tratamiento aún no existe específico para el virus. El manejo de la enfermedad es aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. Influenza. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los 3 tipos del virus de la influenza, que es el A, B y C. La influenza es una infección viral aguda en las vías respiratorias altamente contagiosa, que puede afectar la mucosa nasal, la faringe, los bronquios y en ocasiones hasta los alveolos pulmonares. Esta infección puede tener un comportamiento endémico, epidémico o una pandemia. La causa, como ya lo mencioné, es el virus de la influenza, depende del tipo de A, B y C, que ocasionan una gripe, se desplazan y cambian de lugar cuando alguien está infectado o estornuda, tose o simplemente habla. Se transmite por gotitas de saliva o tose a alguien enfrente de alguien. Esa es una causa de la enfermedad, es el virus. Y algunos de los síntomas son fiebre mayor a 38 grados, tos, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, rinorrea, que es mucha mucosidad, dolor de garganta, ardor y malestar en general. Puede presentar también náuseas, diarreas y vómitos. El tratamiento pues es asintomático, que tienes que tomar las medidas también de control de infecciones, que es para aliviar los síntomas que tiene el paciente, es asintomático. Y también evitar las complicaciones y tomar en cuenta si se necesita hospitalización, pues se acude. Si no, también guardarse, aislarse de las personas para no contagiar a las demás personas. La epidemiología puede afectar a todos los grupos. Sin embargo, la mayoría de los casos de la influenza durante la época estacional de la enfermedad de los meses de invierno, la enfermedad de la influenza más que nada da en invierno, cuando hace frío, a las personas mayores,
también. La enfermedad frecuentemente requiere de atención médica y hospitalización, construyendo sustancialmente a medidas económicas, exceso en el número de hospitalizaciones y muertes. La primera pandemia que surgió de la influenza tiene las características que se registró en el año de 1580 y el diagnóstico es mediante una exploración física y de los síntomas que padece el paciente. Existen pruebas que se les hace a los pacientes para ver si tienen influenza y el diagnóstico es mediante una exploración física y de los síntomas que padece el paciente. Existen pruebas que se les hace a los pacientes para ver si tienen influenza, pero a veces por los síntomas se sabe que es influenza, pero hay unos síntomas muy parecidos a otras enfermedades, por eso se tiene que hacer pruebas diagnósticas para detectar la influenza. Algunas de las pruebas es el exudado faríngeo o nasofaríngeo, lavado nasal, aspirado bronquial o traqueal. Debe tomarse en los primeros 3 días del inicio de los síntomas. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Esta enfermedad afecta principalmente en las vías respiratorias. El COVID-19 ha afectado más de 93 países con más de 100.000 casos y 3.486 muertes. Su comportamiento epidemiológico preocupa a nivel internacional. Uno de los síntomas que se han reportado son fiebre, tos seca, disnea, mialgias, fatiga, cefalea, dolor de faringeo, conjuntivitis, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, rinorrea, dolor abdominal, cambios de color de los dedos de los pies y manos, diarrea, náuseas y vómitos. El diagnóstico se realiza mediante una prueba de RT-PCR de muestras respiratorias que incluyen hisopado, orofaringeo, nasofaringeo, esputo, lavado de broncoalveolar y aspirador traqueales. Su recolección y almacenamiento y transporte se debe seguir las recomendaciones de la OMS. Todavía no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y grave que es causada por un virus llamado paramyxovirus. Sus principales manifestaciones clínicas son hipertermia, rinorrea, ojos rojos y llorosos, y otro de sus principales síntomas más característicos es un tipo de exantema que aparece en el cuello, rostro, manos y pies, y este puede durar alrededor de 5 a 6 días. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones, causada por el microbacterium tuberculosis. Se manifiesta por fiebre vespertina, tos persistente, sudoraciones nocturnas, expectoración y raramente hemoptisis. En el 2012, aproximadamente 500.000 de niños de 0 a 14 años enfermaron de tuberculosis en el mundo, y una media de 74.000 murieron por esta causa en el mundo. En el 2016 se notificaron 6.3 millones de nuevos casos. El éxito global del tratamiento muestra una tasa de un 83%. El diagnóstico de la tuberculosis se hace a través de un examen bacteriológico de una muestra pulmonar o extrapulmonar o la clínica con radiografía de tórax compatible. Se trata con la combinación estándar de 4 antibióticos durante 6 meses: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. El ébola es un virus altamente infectante y mortal. Produce la enfermedad hemorrágica del ébola. Se caracteriza por un síndrome similar a la gripa, con fiebre y debilidad.
a menudo acompañado de artralgias, mialgias, dolor de cabeza y anorexia. Por síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito y diarrea. Los pacientes también pueden quejarse de disfagia y en etapas más tardías, sangrado, daño cerebral y la muerte. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud del 3 de diciembre del 2014 confirman que los casos en todo el mundo confirmados y sospechosos eran de 17.145 y han ocurrido 6.070 muertes con una tasa de letalidad total de un 35%. El diagnóstico se hace de manera diferencial, descartando una gripa, malaria, fiebre tifoidea, hepatitis fulminante, sepsis, entre otras. Se puede realizar también pruebas de detección de antígeno, prueba de seroneutralización, PCR y aislamiento del virus mediante un cultivo celular. El tratamiento es sintomático, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Se realiza de forma empírica hasta resolver el manejo médico. Los casos más graves requieren de cuidados intensivos, evitar aspirina e ibuprofeno, ya que pueden agravar el sangrado, reposición de líquidos y electrolitos y un aporte de oxígeno adecuado. Hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado. Aquí presentaremos los tipos de hepatitis A, B y C. Los síntomas generales de una hepatitis son ictericia en la conjuntiva de los ojos y cuerpo, náuseas, vómito, falta de apetito, malestar, mialgias, fiebre y cansancio. De hepatitis A se estiman alrededor de 1.4 millones de casos anuales a nivel mundial. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento excepto el manejo sintomático y una alimentación balanceada. Hepatitis B. Hay 400 millones de personas infectadas crónicamente con este virus a nivel mundial. Principalmente se transmite por la exposición a los fluidos corporales infectados. Si la hepatitis B es aguda, desaparecerá por sí misma, pero si es crónica, probablemente la persona necesite tratamiento de por vida. Este tipo de hepatitis se puede prevenir mediante la vacuna. Hepatitis C es una importante causa de cáncer. Principalmente se transmite al tener contacto con fluidos contaminados o por vía sexual. La mayoría de las personas requieren tratamiento que pueden incluir antivíricos y acción directa. VIH-Sida. Durante esta infección, el virus ataca y destruye los linfocitos CD4, el sistema inmunitario del cuerpo que combate la infección. La pérdida del linfocito CD4 dificulta la lucha del sistema inmunitario contra las infecciones. El VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento o la lactancia materna. Sin medicamento puede pasar años hasta que el VIH debilite el sistema inmunitario al punto de evolucionar hasta el SIDA. Algunos de los síntomas son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, erupción, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, diarrea, pérdida de peso, tos y sudores nocturnos. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA informó a finales de 2011 que el crecimiento general de la epidemia mundial de SIDA se ha estabilizado y que el número anual de nuevas infecciones por el VIH ha estado disminuyendo desde finales de los 90, así como las defunciones relacionadas con el SIDA, debido a la amplitud de los accesos a tratamientos antirretrovirales en los últimos años. Aunque el número de nuevas infecciones ha disminuido, los niveles generales de estas siguen siendo altos. UNICIDA informó en el reporte global de la epidemia de SIDA de 2010 lo siguiente. Se estima 34 millones de personas viviendo con el VIH en el mundo. 15.9% son mujeres y 2.5 millones son menores de 15 años. 2.7 millones de personas se infectan con el VIH en todo el mundo en el 2010 y 1.8 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Para el diagnóstico son pruebas cruzadas de antígenos y anticuerpos. Estas pruebas suelen implicar la extracción de sangre de una vena.
Los antígenos son sustancias del propio virus del VIH y suelen ser detectables o dar a positivo en la sangre a las pocas semanas de la exposición al VIH. El análisis de anticuerpos. Estas pruebas buscan anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva. La mayoría de las pruebas rápidas del VIH, incluidas las autopruebas hechas en casa, son pruebas de anticuerpos. Prueba de ácido nucleico. Estas pruebas buscan el virus real en la sangre. Actualmente no hay cura para el VIH-Sida. Una vez que tienes la infección, tu cuerpo no puede deshacerse de ella. Sin embargo, hay muchos medicamentos que pueden controlar el VIH y evitar complicaciones. Estos medicamentos se denominan terapia antirretroviral. Todas las personas diagnosticadas con VIH deben comenzar con la terapia antirretroviral independientemente de la etapa de la infección o de las complicaciones. El Zika es una enfermedad causada por un virus ARN que generalmente se transmite por la picadura de un mosquito del género Aedes. Es por eso que esta enfermedad se encuentra presente en lugares donde habita este mosquito y donde existen criaderos. Las vías de transmisión son mediante el vector, que es el mosquito, de la madre al hijo durante el embarazo, por contacto sexual o por transfusiones sanguíneas. Los síntomas consisten en fiebre, erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, atralgias, malestar y dolor de cabeza, los cuales suelen durar entre 2 y 7 días. Se diagnostica mediante una prueba de sangre u orina, principalmente la prueba de anticuerpos IgG, inmunoglobulinas, que puede confirmar la infección por el virus del Zika. No hay tratamiento farmacológico para esta enfermedad, ya que los síntomas suelen ser leves, pero si los síntomas empeoran, se debe consultar al médico. Algunas recomendaciones para evitar el Zika serían usar ropa que cubra al máximo, usar repelentes y eliminar los criaderos de mosquitos. La fiebre mayaro es una zoonosis producida por un arbovirus del género Alpavirus. Se ha documentado la transmisión por un mosquito. Los casos humanos se asocian con una exposiciones recientes a ambientales húmedos, boscosos donde habita el vector. Los signos y síntomas son fiebre, dolores de cabeza, mialgia, escalofríos, erupciones cutáneas, náuseas, anorexia. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante los métodos virológicos, es decir, de la detención del genoma viral, aislamiento del virus, o métodos serológicos, ELIXIR, a igual que con cualquier otra prueba de laboratorio. El tratamiento se recomienda un tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroides, reposo, hidratación y tratamiento de soporte a las posibilidades complicaciones, luego de descartar enfermedades graves tales como malaria, el dengue o infecciones bacterianas. Las medidas preventivas de la salud pública para reducir al mínimo la exposición de las personas o mosquitos que se convierten en hiperactivas para prevenir la disminución del virus. Reducir al mínimo la exposición de las personas o mosquitos que se convierten en hiperactivas para prevenir la disminución del virus y por ende la enfermedad. La única medida preventiva es la exposición a vectores del virus mayar. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda hemorrágica transmitida por mosquitos infectados. El término amarillo alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. Algunos de los síntomas son fiebre, cefaleas, ictericias, náuseas, dolores musculares, cansancio y vómito. Epidemiología. La enfermedad es de clínica aguda, de duración breve y gravedad variable. Los casos más leves presentan un cuadro pseudogripal inespecífico. En casos más graves, los ataques típicos se caracterizan por cursar en 2 fases. Se inicia con un cuadro gripal intenso, con fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas y vómitos. Se acompaña de ictericia moderada
leucopenia y en ocasiones albuminuria. La mayoría de los casos se resuelven en esta fase, pero un 15% de los casos, tras una breve remisión, el trastorno evoluciona con una grave insuficiencia hepática y renal. Manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, hematomas y melenas. Diagnóstico. Diagnosticar la fiebre amarilla según los signos y síntomas puede ser difícil, ya que en la etapa temprana esta enfermedad se puede confundir con la malaria, la fiebre tifoidea, el dengue u otras fiebres hemorrágicas virales. Para diagnosticar esta enfermedad es probable que el médico pregunte acerca de los antecedentes clínicos y de viajes, obtener una muestra de sangre para analizarla. Si se tiene fiebre amarilla, el virus se puede detectar en la sangre. Sin embargo, si no se detecta el análisis de sangre, también se puede encontrar anticuerpos y otras sustancias específicas relacionadas con el virus. La instauración temprana de un buen tratamiento de apoyo en el hospital aumenta la tasa de supervivencia, mas no hay un tratamiento antivírico específico de la fiebre amarilla, pero el desenlace mejora con el tratamiento de la deshidratación, insuficiencia hepática, renal y fiebre.